Producción de cocaína en máximo histórico, 221 muertos y Donald Trump en Truth Social celebrando una victoria que según su propia agencia antidrogas, o sea, la DEA, dice que esa victoria nunca existió. Antes de ir al dato más sensible del video, que lo vamos a ver más adelante, el de las vidas humanas, vamos a desarmar la mentira pieza por pieza. Donald Trump lo ha repetido 15 veces, mis amigos, 15. La última vez fue en abril, que detuvo el 98,2% de las drogas que entran a Estados Unidos por mar. Vean lo que el propio Donald Trump publicó en Truth Social. En la misma publicación, óiganlo bien, en el mismo post, Donald Trump está presumiendo que hundió 158 buques iraníes, amenazando con eliminar cualquier embarcación que se le acerque, usando, y cito su propia lógica, el mismo sistema que ya usa contra las lanchas del narcotráfico en alta mar. Y ahí, como quien no quiere la cosa, como una postdata, pues mete la cifra, que el 98,2% de las drogas que entran por mar ya están detenidas. Antes de explicar de dónde sale ese número, fíjense en este dato. Donald Trump mezcla las guerras, le habla igual de un buque iraní que de una lancha con drogas, como si se tratara de una partida de PlayStation, con la misma palabra, eliminado, y de remate le añade una estadística como si fuera el marcador de un partido. Todo en una sola publicación. Esa es la seriedad con la que este hombre maneja la vida y la muerte de la gente en alta mar. Aquí quiero parar un segundo. Esto no estaba en el informe del Washington Post, que es de donde salió originalmente esta información. ¿De dónde sacó Donald Trump ese número? 98,2%. Bueno, el 98,2% no salió de un estudio serio sobre cuánta droga entra o deja de entrar a Estados Unidos. Salió de comparar 2 meses. 2 meses puntuales de una sola agencia, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en su división de operaciones aéreas y marítimas. Resulta que en julio del 2025 esa oficina incautó 223.923 libras de droga combinada, cocaína, fentanilo, heroína, marihuana, metanfetaminas. Para noviembre de ese mismo año la cifra había caído a 4.463 libras. De ahí sale el número, 98,2%. O sea, Donald Trump no está midiendo cuánta droga dejó de entrar al país, está midiendo cuánta droga incautó una sola agencia en un rango de meses que él mismo escogió. Y aquí es donde entra la parte más interesante. ¿Quién desmiente la cifra que Donald Trump repite como loro? Bueno, la propia DEA. The Washington Post tuvo acceso a una evaluación interna de la Administración para el Control de Drogas, la agencia antidrogas del propio gobierno de Donald Trump, y ahí los analistas fueron clarísimos. Los ataques no afectaron ni la oferta ni el precio de la droga en Estados Unidos. Cero impacto. Lo único que lograron fue que los narcotraficantes se reorganizaran. Pero ¿saben qué es lo más grave de todo esto? Que mientras Donald Trump repite el 98,2% en cada publicación que se le atraviesa, hay gente muriendo de verdad en esas embarcaciones. 221 personas, para ser exactos, desde septiembre del 2025. 67 embarcaciones voladas por el aire desde septiembre. 221 personas muertas y el precio de la cocaína en Florida sigue exactamente en el mismo rango que antes de que empezara todo esto. Miren, aquí es donde el reporte de la DEA se pone todavía más incómodo para la Casa Blanca, porque no es que ellos digan no sabemos si funcionó. Dicen con todas las letras que sí hubo un efecto al principio y que ese efecto se les esfumó. Miren esto. 2 meses después de que empezaron los ataques en septiembre, sí hubo algo de caos, subieron los precios, subió la violencia relacionada con las drogas. Los analistas de la DEA lo reconocen, pero después, óiganme bien, los precios volvieron a los niveles de siempre. Los contrabandistas se han adaptado a la mayor presión que les está ejerciendo Estados Unidos. Eso lo escribieron ellos mismos, la DEA. El precio y la disponibilidad no se vieron afectados de forma significativa. O sea, el susto inicial duró lo que duran los juegos pirotécnicos. Y mientras tanto, la gente sigue muriendo. Bueno, y no hay que hablar de la calidad de la droga que está entrando. Tampoco lograron que eso disminuyera. Funcionarios del Pentágono le dijeron al Comité de Servicios Armados del Senado el mes pasado que el análisis de la cocaína confiscada mostró niveles de pureza altísimos. Ya saben, alta pureza significa una sola cosa, que el suministro sigue constante. Los traficantes ni siquiera necesitan diluir la droga para mantener sus existencias. Y aquí quiero que pensemos en un ejemplo muy concreto que aparece en la investigación que hizo The Washington Post. En La Guajira, en Colombia, los traficantes le están pagando a funcionarios para que les avisen dónde están los barcos estadounidenses y lanzan sus embarcaciones apenas esos activos militares se retiran de la zona.
Es decir, mientras el show de las explosiones sigue ahí en True Social con las publicaciones de Donald Trump, en tierra hay gente cobrando soborno para decirle al narco por dónde sí puede pasar. Y ahí está el patrón del que siempre hemos hablado. Cuando la política no funciona, no la corrigen, la maquillan con lenguaje de guerra. ¿Saben cómo la llaman ahora? Fricción sistémica. Ese es el eufemismo que le pusieron a 221 cadáveres. Y fíjense en esto. A la vocera de la Casa Blanca, Anna Kelly, le dio igual el reportaje del Washington Post, porque su respuesta fue llamar ridícula cualquier insinuación de que esto no está funcionando. Ridícula. Así calificó ella un informe de la propia DEA, de su propio gobierno. Ahora vamos a la parte más delicada de todo esto. Miren, analistas jurídicos ya lo dijeron con nombre propio. Esto no es una operación militar, esto son ejecuciones extrajudiciales. Y hay que decirlo así de crudo porque, bueno, el lenguaje importa. Cuando un gobierno le dispara a una embarcación en alta mar, sin juicio, sin captura, sin oportunidad de que nadie se defienda, y la persona muere ahí mismo en el agua, o muere o tienen que venir a rematarla después, como ocurrió en uno de los casos, eso tiene un nombre en el derecho internacional y no es guerra contra las drogas, es ejecución extrajudicial. Así lo han calificado analistas jurídicos que revisaron estos ataques, todo bajo la misma excusa de vamos a parar el fentanilo. Pero atención al detalle. La mayoría del fentanilo, la principal causa de muertes por drogas en Estados Unidos, ni siquiera entra por mar, entra por tierra. Es decir, la justificación original de esta guerra, salvar vidas del fentanilo, ni siquiera aplica a lo que están atacando. Porque lo que se mueve por esas rutas marítimas es cocaína. Pero claro, en la cabeza de Donald Trump la palabra fentanilo suena a emergencia nacional, suena a que le están matando a los hijos a la gente. Cocaína suena más bien a una fiesta loca de Wall Street. Entonces, claro, él agarra la palabra que más asusta y la pega sobre una operación que en realidad va dirigida a otra cosa, porque para un gobierno es mejor ser aterrador que ser preciso. Miren, yo creo, y se lo digo sin rodeos, aquí no hay una estrategia antidrogas, hay una estrategia de mensaje. La Casa Blanca lo dijo casi sin querer con las palabras de su vocera Anna Kelly, que estas medidas disuaden a los delincuentes que enfrentan el mismo destino fatal. Si uno lo mira bien, eso no es política pública. Eso es una amenaza de muerte convertida en comunicado oficial. Pero aquí viene lo que de verdad debería preocupar a cualquiera que todavía defienda esto. Hasta dentro del propio ejército de Donald Trump hay quien lo está contradiciendo en pleno Senado, en cámara y micrófono abiertos. Y antes de ir a esa parte, aquí viene la parte que a mí me pareció la más fría de toda esta historia y que no la cubrió el Washington Post. Porque no solamente es que están matando gente sin juicio, sin captura, sin oportunidad de defensa, es que ya aseguraron de antemano de que nadie pague por eso. Según un memorando interno del Departamento de Justicia, el personal militar involucrado en esos ataques no queda expuesto a ningún tipo de acción penal. Escúchenlo bien, antes de que todo esto saliera a la luz, ya había un documento legal diciendo, tranquilo, usted está cubierto. Imaginen la reunión donde redactaron ese memo, sentados ahí muy serios, calculando no cómo evitar matar civiles, sino cómo evitar que alguien termine en una corte por hacerlo. Miren, hay algo más que a mí me parece revelador porque no lo dice un opositor de Donald Trump ni un medio de izquierda, es su propio aliado histórico, el Reino Unido, el que se está echando para atrás. Hay reportes de que el gobierno británico dejó de compartir con Washington su inteligencia sobre embarcaciones en el Caribe, precisamente por la incertidumbre sobre la legalidad de estos ataques. Piénsenlo bien, cuando ni el aliado más cercano de Estados Unidos en el mundo quiere que su información sirva de excusa para una ejecución, bueno, ¿qué le dice eso a usted sobre qué tan defendible es toda esta operación? Yo creo que ese es el verdadero costo de todo esto. No es solamente que la droga sigue entrando igual, es que Estados Unidos se está quedando solo defendiendo algo que ni sus propios socios quieren tocar con guante blanco. Bueno, y hablando de aliados y de fuego amigo, atención a esto. El general Francis Donovan, el que comanda la operación, le dijo al Senado que los ataques probablemente no son la herramienta más eficaz. Eso lo dijo el jefe de la operación, no lo dijo un opositor. Esto pasó en marzo, en pleno comité de las Fuerzas Armadas del Senado. El general de la Infantería de Marina, Francis Donovan, comandante del Comando Sur, y el militar de más alto rango a cargo de la operación Lanza del Sur, es decir, el señor que literalmente dirige los ataques, se paró frente al Senado y dijo que los ataques cinéticos
probablemente no sean la herramienta más eficaz y que no son la solución. El comandante de la operación contradiciendo en vivo el relato que su propio presidente repite en True Social. Y aquí viene la parte que me pareció casi de comedia negra. Después de decir eso, el general Donovan intentó maquillar ahí un poco lo que acababa de decir. Pero uno no le dice esas cosas a Donald Trump sin después tener que maquillarlas. Y agregó que generando fricción sistémica total desde el punto de producción hasta el punto de entrega, los ataques cinéticos serán de hecho una de las muchas herramientas. O sea, primero le dice al Senado que esto no funciona y después le pone un lacito de, pero algo sirve. Bueno, para no quedar mal con el jefe. Imagínense ustedes al pobre general Donovan ensayando esa frase en el espejo antes de la audiencia. ¿Cómo le digo al Senado que esto no funciona sin que Donald Trump me saque del cargo por True Social esa misma noche? Hay algo todavía más grave que salió en esa misma investigación. Un funcionario de la DEA reconoció que los propios ataques están dificultando la investigación del narcotráfico. Este funcionario decía que la manera en que normalmente se desmantela a un cártel no es a punta de misiles, es con informantes de bajo nivel que dan información sobre rutas y puntos de encuentro para construir casos contra los jefes, contra las cabezas. Y ahora, según ese funcionario, están retirando a esas fuentes del terreno para protegerlas de que las vaya a matar el propio ejército estadounidense. Piénsenlo bien, mis amigos. La estrategia de Donald Trump no solo no está deteniendo el narcotráfico, está destruyendo las herramientas de inteligencia que sí funcionaban antes de que él llegara con sus explosiones. Miren, lo que yo he visto es que Donald Trump prefiere la foto del barco ahí explotando, a la paciencia de una investigación real, porque la foto se postea en 5 minutos. Bueno, la investigación toma años. Hay algo que revela el cinismo de todo esto y es lo que están haciendo los narcotraficantes mientras Donald Trump se toma la foto o mientras Donald Trump sube la foto del barco explotando. Un funcionario de la DEA lo resumió con una frase que se me quedó grabada. Cuando aprietas un globo por un lado, bueno, siempre se expande por el otro. Y esa frase, mis amigos, pues es la mejor, digamos que la mejor radiografía de lo que de verdad está pasando. Mientras Donald Trump celebra sus explosiones, los narcotraficantes, que no son ningunos tontos, bueno, llevan décadas en este negocio, lo que hicieron fue simplemente moverse. Según la evaluación de la propia DEA, repito, todo esto viene de la propia DEA. Los traficantes empezaron a evitar las aguas internacionales, que es donde Estados Unidos ataca sin tanto reparo. ¿Y qué hicieron? Se movieron cerca de las costas donde es menos probable que las fuerzas estadounidenses abran fuego. Cambiaron las lanchas rápidas por embarcaciones más grandes y ahora recurren cada vez más a aviones que despegan de pistas clandestinas. Atención a esto. Un funcionario de inteligencia naval ecuatoriano lo explicó de esta manera. El negocio es tan extraordinariamente rentable que a los cárteles no les importa pagar costos de flete 5 o hasta 10 veces más altos, porque ellos saben que aunque Estados Unidos destruya una lancha rápida, van a lograr pasar 10 semisumergibles o 10 lanchas más que si logran evadir la detección. Y hay un dato que me parece brutal. En Florida la cocaína se está vendiendo entre 13,000 y 15,000 dólares por kilogramo, según un alto funcionario de la DEA. Eso es casi un 50% menos que hace 5 años. O sea, con todo y explosiones, con todo y 221 muertos, el único resultado es que la cocaína está un poco más barata que antes. Ese es el resultado real de esta guerra. Seguimos con más datos. Mientras Donald Trump manda a matar gente en el mar, la producción mundial de cocaína alcanzó un máximo histórico. Léanlo otra vez, máximo histórico. Así lo dijo hace apenas un mes la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su informe mundial sobre las drogas 2026. Entre 2014 y 2024, la superficie cultivada de coca en Perú, Bolivia y sobre todo Colombia se triplicó hasta superar los 1.480 kilómetros cuadrados. No me lo estoy inventando yo, vuelvo y lo repito. Esto lo dijo la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su informe mundial. O sea, mientras Donald Trump lleva años volando lanchas por el aire y presumiendo un 98,2% que nadie más ve, bueno, la materia prima de todo este negocio se disparó como nunca antes en la historia. Aquí quiero traerles a alguien que lo explicó mejor que nadie en el informe del Washington Post. Sin Min Du. Ella es una economista de la Universidad Nacional de Singapur y encontró que el auge de la cocaína en Colombia está relacionado con entre 1.000 y 1.500 muertes por sobredosis al año en Estados Unidos. Y ella fue clara,
El factor que de verdad determina cuánta cocaína llega a Estados Unidos no es lo que se intercepta en el mar, es lo que se cultiva en el origen. Mientras la producción, decía ella, está en niveles récord, el flujo total sigue estando ahí, disparado. Bueno, quería traerles ese parte del contenido de Washington Post y otra parte que también es investigación. Si les gustó el contenido, ya sabes qué hacer. Suscríbete, comenta, comparte, dale like. ¿Y ustedes qué opinan de lo que está pasando con esta situación en Estados Unidos? Déjenmelo ahí en los comentarios. Si te gustó el contenido, deja un corazoncito azul.